Muchísimas gracias. Voy a hacer un paréntesis antes de iniciar mi plática, y precisamente porque ya sabía que iba a ser la más difícil. Una va a ser, le voy a pedir muchas disculpas a todos los que a veces tomamos muchos conceptos y nos ofendemos por ciertas palabras. Yo utilizo la palabra anciano y viejo. Cuando nosotros trascendemos y nos empezamos a entrenar y a educar con respecto al abordaje del adulto mayor, el decir viejo y decir anciano probablemente es lo más trascendental. Nosotros hemos ido agarrando complejos y degenerando palabras y hemos llegado a ciertas definiciones, pero por eso vuelvo a decir mil disculpas para los que se sientan ofendidos por esta palabra. Y segundo, va a ser que yo voy a ahorrar, por cuestión de tiempo y porque sabía que esto iba a suceder, voy a ahorrarme el contenido y las conclusiones, pero las iremos platicando durante estos minutos. Generalmente nosotros, y yo estoy seguro que ustedes ya han oído del concepto de fragilidad, pero lo importante para nosotros es poder determinar para qué nos sirve o para qué representa la fragilidad en un paciente mayor. Yo generalmente no doy prevalencias tampoco, sobre todo cuando hablamos de fragilidad y sarcopenia, porque va a depender mucho de las herramientas que utilicemos y las poblaciones que estemos evaluando, los diferentes resultados que nos van a dar. Pero en este contexto sí yo creía, más escuchando los últimos resúmenes de simposium de fragilidad, me suena bastante importante poder esta representación o graficación, más por el grupo que estamos dentro de la prefragilidad. Si nosotros aquí evaluamos el contexto de que hay personas ya que rebasan los 65 años de edad, en un promedio general se estableció que en poblaciones generales y muy mayores, la fragilidad puede ir desde el 6% hasta el 40%. No voy a tomar esa población, sino que más que todo me voy a dirigir a la población que está en la prefragilidad, que es alrededor del 50%. Estamos diciendo que más de la mitad o aproximadamente la mitad de la población que está aquí, probablemente tengamos las consecuencias o vamos a sufrir las consecuencias de fragilidad. Entonces, rápidamente vamos a abordar qué es el contexto y qué es la fragilidad. Si nos vamos a una representación muy gráfica, todos quisiéramos estar en este contexto y vamos a utilizar el antónimo de fragilidad. Muchos quisiéramos estar de esta forma, robustos, haciendo ejercicios, manejando un vehículo y lo que traduciríamos en el envejecimiento exitoso. Pero cuando entramos en otra utilidad clínica, que es el paciente que más frecuente vemos dentro de nuestros consultorios o en el contexto de un asilo o en las instituciones que se dedican al cuidado al paciente mayor, vemos este tipo de paciente, un paciente sumamente deteriorado con múltiples características que lo llevan al contexto de fragilidad. Sinónimo o la definición de fragilidad ha costado mucho poderla construir a como el día de hoy se define, pero ustedes pueden ver la definición de varios autores que prácticamente lo definen como un paciente o una persona mayor dependiente con necesidad del cuidado permanente. Para darles una representación o una definición general, simplemente vamos a decir que la fragilidad es la vulnerabilidad de las personas mayores ante procesos estresantes, como ustedes los pueden ver ahí. Los múltiples sistemas no tienen la capacidad de responder adecuadamente a factores estresantes y tenemos desenlaces adversos como las enfermedades o incluso la muerte. En otra definición, vemos que es un proceso o un síndrome biológico, ¿sí? Que altera la disminución o produce disminución homeostática de las resistencias frente al estrés de personas que parece incapaz de responder de forma adecuada. Y son múltiples dimensiones en las cuales afecta la fragilidad. La más representativa, la que vamos a hablar ahorita, es las capacidades físicas, pero la última definición está incluyendo el deterioro cognitivo. Es muy importante estos factores cuando nosotros hablamos, sobre todo en la clínica del adulto mayor, en el hospital, decimos, por favor, no dejen afuera todo el contexto social de un paciente mayor. Una representación muy sencilla es esto. Fragilidad es esto, simplemente. Pacientes que probablemente tienen una independencia y son funcionales, tienen un factor estresante y pueden recuperarse adecuadamente y salir adelante. Pero la fragilidad es esto. Son pacientes que probablemente sean independientes, pero tengan sus reservas biológicas muy disminuidas y con un mínimo estresor puede ser que no se recuperen o la recuperación sea mínima. El potencial rehabilitatorio de este paciente se ve afectado.
Entonces sabemos que la fragilidad es un concepto controvertido, todavía hay muchas dudas con respecto a cuál es el origen, qué es lo que produce en el adulto mayor, si se diferencia entre el envejecimiento, comorbilidades y discapacidad, pero sabemos que es un síndrome clínicamente reconocible. Que los orígenes están acá. Desde la alteración, muchos de estos conceptos pueden empezar desde muy jóvenes. Vuelvo a repetir, el contexto de prefragilidad para mí era importante porque en los últimos estudios se ha visto que a partir de los 25 años pueden incrementarse, pueden desarrollarse alteraciones que nos llevan al envejecimiento prematuro. Y más aún en aquellos pacientes que empiezan a sumarse comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, pueden acelerarse el envejecimiento. Y la raíz está esta, como le estaba explicando. Pueden haber alteraciones moleculares y específicamente hablando células como la mitocondria, que la reparación y el daño mitocondrial es importante. Tan importante que nos llevan a dos contextos como la alteración de sistemas homeostáticos y producir alteración de la reparación de la expresión genética, en la disminución del consumo de oxígeno y esto llevarnos a alteraciones de los sistemas de comunicación, aumentando actividad inflamatoria, las vías inflamatorias, alterando la resistencia insulínica y llevando a la manifestación de vulnerabilidad de los pacientes. ¿Cómo se ha caracterizado la fragilidad? Es en estos pacientes. Pierden peso de forma significativa, sin ninguna explicación, aumentan la debilidad, hay mucha fatiga, son aquellos pacientes que llegan a la consulta y su principal síntoma es decir, doctor, me siento cansado todo el día, todo el tiempo. Hay una ejecución, la ejecución o el desempeño se traduce en la independencia del paciente, hay una pobre desempeño general y hay una declinación de la actividad física. Estas son las 5 características que cumple un criterio de fragilidad. Esto se empieza a asociar con otras características como la sarcopenia, que en una definición se traduce como la pérdida de la masa muscular y se vuelve un círculo vicioso entre la disminución o la caquexia o la desnutrición del paciente, disminución de la fuerza, disminución de la marcha y otros contextos que no vamos a ver en detalle por el tiempo, pero sí es importante que veamos acá. En otro contexto más específico de la sarcopenia, vemos 3 características. La sarcopenia es la reducción de la masa muscular, la reducción de la fuerza y el desempeño. Por eso es que el viejito o la persona mayor empieza a tener mucha lentitud, disminución de la marcha y necesidad de auxiliares para poder desplazarse. Y esto no solo se representa en la capacidad física, sino que también en la capacidad cognitiva. Entonces hay otros eventos que se van asociando y por eso vuelvo a repetir, en los múltiples estudios donde se ha visto estas características clínicas con la suma de ciertas características psicosociales, se ve que el paciente se fragiliza de una forma más rápida y de una forma mucho más potenciada. Entonces, ¿por qué no debemos o cuál es la importancia de estudiar la fragilidad? Obviamente, pues es algo muy típico de las personas mayores y sabemos que después de los 80 años la fragilización es mucho más importante. La fragilidad y la discapacidad son problemas de salud que poco a poco se van a ir volviendo más importantes en nuestros países. Veo muchas caras jóvenes, pero en pocos años nosotros los jóvenes vamos a empezar a rascar ya los 65 años, donde 60 años se define en Guatemala a los pacientes mayores. Pero eso, como les decía al principio, no es lo más importante. Estoy seguro que muchos de nosotros, aún jóvenes, ya tenemos 1, 2 o 3 comorbilidades, diabetes mellitus, hipertensión arterial, que eso aumenta el envejecimiento de las poblaciones. ¿Sí? Es importante saber que la fragilidad es un marcador pronóstico y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Obviamente el paciente frágil anciano aumenta el mayor riesgo de hospitalizaciones, aumenta la dependencia funcional, que el problema, les digo muchas veces, es feo decir esto, no es el problema que se muera el paciente, puede ser un paciente que se fragilice y pase 20, 10, 15 años con necesidad de cuidado, ¿sí? Y entonces esto se vuelve un problema. Mayor riesgo de institucionalización y otros eventos como la mortalidad. Vemos en algunos estudios, como lo representa Linda Fried, que es la que más estudia este fenotipo, y ve que los pacientes que tienden a mayor fragilidad tienen mayores riesgos como la mortalidad.
¿sí? Y si ustedes pueden ver acá, todos los eventos como la muerte, las primeras hospitalizaciones y las dependencias suceden más en grupos que tienen ya una fragilidad específica o que pacientes que sean definidos como prefrágiles. Entonces, ¿cuál ha sido la importancia o la significancia de la fragilidad en múltiples abordajes? Aquí voy pasando una serie de guías o de papers que han sacado la utilidad de identificar pacientes frágiles. En el contexto de diabetes, en un análisis global, la Asociación Americana de Diabetes ha establecido que para poder tratar al paciente anciano y en contexto de fragilidad, debe evaluarse su funcionalidad y la clínica del paciente. Entonces, aquí resulta interesante porque no dicen vamos a tener estas metas con el paciente mayor. Lo que han descrito es 3 aspectos importantes: valorar la comorbilidad del paciente, la funcionalidad y el estado cognitivo. Y aquí es súper importante porque recalcan y subrayan: la edad es la gran ausente. En muchos sucesos, y nosotros como geriatras decimos, la edad no representa nada. Obviamente se asocian más a eventos conforme uno va envejeciendo, pero la edad no es significativo de nada, y sobre todo en el abordaje de los pacientes con diabetes. Ellos establecen que pacientes que tienen menos de 3 comorbilidades, su funcionalidad es normal, así como el estado cognitivo, son pacientes sanos. Tienen complejidad intermedia aquellos que tienen más de 3 enfermedades o tienen más de 2 actividades instrumentadas alteradas, o hay un diagnóstico de una demencia o deterioro cognitivo leve a moderado. Y más complejos son aquellos que tienen una enfermedad, y específicamente hablando de síndrome geriátrico, más de 2 actividades alteradas en básicas de la vida diaria y con una alteración moderada del estado cognitivo. Y entonces dicen, bueno, este paciente frágil nosotros vamos a ser más flexibles en el momento del abordaje de la diabetes y vamos a establecer que aquellos pacientes sanos prácticamente las metas van a ser las mismas en el control de la diabetes, de diabetes. Aquellos con complejidad intermedia vamos a ser un poquito más laxos y las metas del manejo de diabetes o el control de diabetes va a ser un poquito más flexible y van a tener que estar entre 90 y 50. Y en aquellos pacientes que están un poquito más añosos, que ya tienen un contexto de fragilidad establecido o que tienen incluso datos de terminalidad, suelen ser un poquito más flexibles y dan parámetros de hemoglobina y glicosilada menores de 8.5 y el manejo de la glucosa hasta 180, incluso pues a algunos que nos gusta ser un poquito más flexibles y aumentamos ese nivel. Entonces, si ustedes pueden ver el contexto acá, si bien se establece que deben respetarse el abordaje de todos los eventos adversos que pueden suceder en un paciente con diabetes, se toma en consideración el enfoque de la funcionalidad para el abordaje de este tipo de pacientes. Y las metas han sido un poquito más flexibles. No solo pues, se han definido en el ADA, sino que también las guías europeas establecen los mismos parámetros, y la IDF es un poquito más flexible y dice, si el paciente es funcionalmente independiente, las metas son estas de hemoglobina glicosilada. Si el paciente es funcional dependiente, podemos ser un poco más flexible. Si el paciente ya es un paciente dependiente con fragilidad o incluso en datos de terminalidad, deberá individualizarse las metas y el tratamiento, ¿sí? Entonces es interesante que en general dicen ellos, deben basarse en el estado general de salud de la persona mayor. Considerar la expectativa de vida, esto es muy importante. Vamos a forzar las metas, lo vamos a tener por debajo de 100 y el paciente probablemente en 2 años, por sus comorbilidades, ya no va a estar con nosotros, ¿verdad? Tomar en cuenta factores específicos de riesgo para hipoglicemia, que esto es lo más importante para establecer estas guías. El riesgo de hipoglicemia ha sido un evento de los más importantes o de los más representativos a la hora de tratar a los pacientes, y que en múltiples estudios en que se ha visto las complicaciones del forzar o de tratar de llevar a metas normales a los pacientes mayores, la hipoglicemia es uno de los principales eventos adversos. Las personas mayores son más susceptibles a hipoglicemias. Estos 3 contextos son muy importantes.
presentan más manifestaciones glucopénicas. Muchas veces nos llaman y dicen, mire, es que está muy dormido, no quiere comer, el paciente no se despierta, le tomamos una glucometría. A veces pueden estar dentro de alimentos normales y se le empieza, son pacientes que han dejado de comer y tienen sus hipoglucemiantes, se les retira y son pacientes que empiezan a recuperarse, a tener una mejor respuesta. Más interpretaciones erróneas, como por ejemplo confundirlas con isquemias transitorias, y aquí está otro contexto bastante importante. Se ha visto que las hipoglicemias también en personas mayores pueden aumentar los riesgos cardiovasculares, ¿sí? Entonces, bueno, al final ellos dicen, es importante que podamos establecer que el riesgo de hipoglicemia que pueda tener el paciente, dependiendo de los cambios de depuración, como hablaba la doctora Oliva en su momento, y tener muy en cuenta el deterioro cognitivo del paciente y sus limitaciones funcionales. La hipoglicemia se ha visto que aumentan el riesgo de caídas y también se ha visto que se asocia más al deterioro cognitivo en pacientes mayores. Esto voy a saltarme. Y otro contexto que es importante es el envejecimiento del sistema cardiovascular. Vuelvo a hacer un paréntesis y solo aquí es a veces difícil porque nos cuesta a nosotros decir lo que estamos tratando es a una población distinta, es una población anciana. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el paciente, es que mire, mi cardiólogo dijo que tenía que tomar este medicamento por el resto de mi vida. Y paciente con 90, 50 de presión, perdón, doctor Guzmán, muchas veces el paciente está hipotenso y les quitamos sus antihipertensivos y el paciente empieza a mejorar, ¿sí? Ha sido interesante porque a través de algunos estudios, sobre todo como esto, donde se ha visto la relación entre la presión arterial y la mortalidad, en aquellos pacientes que han sido tratados de forma, alcanzando las metas establecidas para adultos jóvenes o adultos sin ser adultos mayores, se ha visto que al momento de forzar, la mortalidad también incrementa, ¿sí? Entonces, se ha tratado de ver a través de varios estudios el manejo de los pacientes siendo más flexibles. Estudio HEVIT, que ha sido uno de los estudios más representativos para nosotros en manejo de la presión arterial, se ha visto en poblaciones que han sido mayor de 80 años. No solo por lo que en los datos que nos arrojó el estudio HEVIT, que fue importante de decir, bueno, la presión arterial probablemente se tiene que tratar en estos parámetros que se ha ido marcando en 140, 80 de presión arterial aproximadamente, nos ha dado otros resultados más importantes. Por ejemplo, se vio que al momento de respetar la presión arterial, habían reducciones de hasta 30% de mortalidad o de desenlaces fatales asociados a eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, disminuía el 21% relacionado a muertes por cualquier otra causa, el 64% de falla de complicaciones por falla falla cardíaca. Y ustedes me van a decir, bueno, pero solo es un estudio. No, en la mayoría de estudios ahora importantes se incluyen en la población anciana, ¿sí? Están así que las guías europeas, americanas han sacado el abordaje del paciente mayor y aunque sí ha sido un pedacito chiquito, pues nos lleva a decir tres cosas importantes, ¿sí? Yo aquí estoy tratando de hacerlo muy resumido y pildoritas por el resumen o la plática, ¿verdad? ¿Qué medicamentos debe elegir y por qué? ¿Cómo individualizar la terapia? ¿Qué efectos secundarios anticipar y cómo identificarlos? Entonces ellos sacan unos enunciados y dicen, bueno, si la población mayor de 60 años, el tratamiento está siendo estable, no tiene ninguna repercusión, pues no debe precisar o no debe cambiarse el medicamento que se tiene. Aún en las poblaciones no afroamericanas con diabetes mellitus, probablemente debemos plantear el inicio del tratamiento con diuréticos de tipo tiacídico, calcio antagonistas, YECAS y ARA2. Hacen una recomendación, aunque yo siempre pues, trato de ser muy juicioso con el uso de betabloqueadores, pero dicen cuidado o no usar betabloqueadores o alfa-1 agonistas, ¿verdad? Sabemos que estos pueden aumentar el riesgo de bloqueo o de hipotensión, ¿sí? Ellos plantean y dicen, bueno, hay los 4 medicamentos recomendados, se ha demostrado tener los mismos efectos de mortalidad de resultados de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Y proponen, y dicen, las tiazidas suelen ser mejores o más efectivos que los calcio antagonistas y los YECAS han mostrado ser más efectivos que los calcio antagonistas. En general, hacen un resumen y dicen, bueno, la reducción de la presión arterial siempre debe ser gradual, debe irse con mucho cuidado y tratar de no forzar a metas
de personas adultas jóvenes, ¿verdad? Los ancianos mayores de 80 años, pues entiéndase hipertensos, deberán mantener una presión arterial de 140 a 150 sistólica y por debajo de 90 diastólica. Los pacientes que cursan con diabetes mellitus o insuficiencia renal deberán ser un poquito más exigentes, pero no forzarlos más allá de 130-80. Aquellos pacientes que usan 2 o 3 antihipertensivos deberán de exigirse su evaluación rutinaria en la clínica o en el contexto donde esté. Y esto es sumamente importante. La disminución de la presión arterial diastólica compromete la perfusión tisular. Y por eso es que ha sido de una de las razones por las cuales no exigimos las metas, porque al momento de comprometer la perfusión tisular, también hemos visto que los pacientes aumentan su deterioro cognitivo o eventos como síncope o alteración del estado de conciencia. La respuesta alterada de los vasoreceptores, pacientes que hacen síncopes, pacientes que se viven cayendo, riesgo de hipotensión arterial, reducción de contracción miocárdica, reducción de volumen circulante corporal, disminución de la capacidad excretora renal y alteración de la función cognitiva. O sea, todos estos contextos son los que se han evaluado y se han dicho con el adulto joven seamos más flexibles. Y aquí solo hago este énfasis porque a veces también nos llegan pacientes muy añosos. Entonces, mire, no me voy a quitar mi atorvastatina, no me la voy a quitar. Entonces nosotros, o la evidencia, ha mostrado que en pacientes que son muy grandes, que tienen contexto de fragilidad, con discapacidad o en la evaluación de pues, etapas muy terminales, probablemente no es necesario. Y en pacientes que son robustos o independientes o no tienen el contexto de fragilidad, pueden respetarse las metas. ¿Sí? Esto lo voy a pasar. Esto han sido así como las representaciones más importantes de la detección de fragilidad y el tratamiento en algunos contextos como diabetes mellitus, hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que vemos más frecuente en la hospitalización? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros detectamos un paciente con fragilidad y va a ser sometido a una cirugía, generalmente, generalmente ocurre que el cirujano, anestesiólogo, manda a pedir toda la serie de laboratorios y dice, bueno, este paciente después de la evaluación es apto para llegar a una cirugía. Nosotros cuando hemos evaluado pacientes, por ejemplo, con una herramienta que es el índice de fragilidad, se ha visto que comparándolo con otras clasificaciones como el ASA o la clasificación de heridas, miren la proporción más importante o representativa de un mal pronóstico después de una cirugía. O sea, el detectar un paciente frágil que pues tiene ciertos contextos, es importante ver y evaluar si realmente tiene la capacidad de respuesta. Puede ser paciente tenga un evento o un desenlace adverso. Y por eso pongo en este estudio, donde la mayoría de pacientes ancianos que fueron sometidos a diferentes procedimientos cardiovasculares, múltiples de ellos o muchos de ellos tuvieron eventos adversos como mortalidad, morbilidad exacerbada por el procedimiento quirúrgico, mayor institucionalización o mayor dependencia. Perdón. En otro contexto que es importante poder definir si el paciente es frágil o no es en la medicación. Otra cosa muy característica es venir y encontrar pacientes que tienen, yo tuve la mala oportunidad porque para mí es un poquito difícil ver pacientes que toman más de 10 medicamentos y el paciente que más encontré tomaba 32 medicamentos. Yo les digo, no entiendo cómo pueden tomar tantas medicinas, solo que tal vez me imagino revolviendo el Conflex con todas las pastillas y tomándoselas, pero más allá de tomárselas no entiendo después de 3 medicamentos cómo hacen para mantener el gasto de esa medicación. Pero dejando todo eso, si ustedes ven y analizan estos datos, ven que el paciente anciano, frágil y no frágil, aumentan los riesgos de eventos adversos por la múltiple medicación. Entiéndase y conózcase que polimedicación o polifarmacia se define arriba de 5 medicamentos o más, que sean de duplicidad terapéutica o que tengan una pobre efectividad terapéutica. Entonces vemos en estos números que el paciente frágil medicado tiende a tener más eventos adversos. Entonces igual acá, cuando se han tallado, cuando se han visto este contexto, se ha dicho, bueno, tal vez probablemente
debe ser que bajemos a la agresividad terapéutica, veamos el contexto de este paciente y respetemos un poco más el contexto de fragilidad para no aumentar los riesgos o los potenciales eventos adversos que puedan tener. Yo no sé si en este poco tiempo logre yo darle los datos de la importancia de fragilidad de un paciente. El que sí sé que comprendió muy bien y no sé hasta dónde llegaron sus estudios fue Quino, porque él dijo, miren, en el contexto de un paciente anciano, llega a su clínica, lo evalúa, le tomo su presión, lo ausculto y solo con un mínimo esfuerzo el paciente se destroza. Es lo mismo que nosotros hacemos en el contexto de fragilidad. Si el paciente está frágil, necesita y requiere una buena evaluación, una evaluación geriátrica integral y a saber hasta dónde nosotros vamos a llegar a este paciente, porque nosotros podemos perjudicar a este paciente con el abordaje que tengamos. La utilidad diagnóstica de la fragilidad es precisamente para no ser agresivo y no tener estas representaciones. Es importante, pues algo que me ha gustado mucho saber, por eso es que digo yo, el anciano o viejo no tiene absolutamente nada malo, porque dice el hombre joven conoce las reglas, pero el hombre mayor conoce las excepciones. Sí, es muy importante.